Pues listo. De acuerdo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM, que tenemos cada viernes al mediodía por Zoom. Siempre es la misma liga y la misma contraseña. Les recordamos que la sesión se graba y posteriormente se sube al canal de YouTube del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte. Así que por este canal lo pueden buscar. Les pedimos, por favor, que apagar sus micrófonos durante la presentación y al final podrán hacer sus preguntas, ya sea levantando la mano o a través del chat. Eh, Primeramente, quiero agradecer a las doctoras y los doctores coordinadores del seminario, a quienes voy a mencionar sin ningún orden en particular. Entonces, damos las gracias a la doctora María Guadalupe Salinas, Catalina Soriano, Alejandra Chávez, Linda Verónica Campos y a los doctores Fausto Calderas, Edson Emilio Herrera, Luis Antonio Ramírez, Enrique García y Joaquín Flores, y una servidora, Guadalupe Sánchez Olivares. Bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia del estudiante Aarón Iván Rodríguez Hernández, quien es nuestro ponente el día de hoy. Aarón es estudiante de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Él está cursando ya su último crédito, prácticamente ya concluyó su carrera de licenciado en química. Está realizando actualmente en CIATEC, acá en León, Guanajuato, estancia profesional. Entonces, el trabajo que les va a presentar el día de hoy justamente es sobre el proyecto que ha desarrollado durante su estancia profesional, el cual se titula Mezcla elastomérica con propiedades de retardo al fuego para aplicaciones como suela en calzado para combatientes de incendios forestales. Así que adelante, Aarón, por favor. Pues primero que nada, pues muchas gracias por la presentación y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ya lo mencionó, el tema de esta presentación, pues tiene que ver con una mezcla de elastómeros con propiedades de retardo al fuego, principalmente en aplicaciones para calzado de seguridad, en incendios forestales y específicamente para lo que viene haciendo aplicación en suela. Iniciando un poco sobre la presentación y el contenido que contiene esta, pues hablaré un poco de la introducción, los objetivos y la hipótesis planteada, así como la metodología seguida y la experimentación, siguiendo por lo que es los resultados, que son resultados de caracterización de las mezclas finales que se realizaron, y finalmente lo que vendrá siendo las conclusiones que se llevaron a cabo. Eh, Primeramente, para iniciar a manera de introducción, hay que tomar en cuenta dos puntos importantes. Uno de estos es la problemática actual que existe debido a los incendios forestales. Si nos situamos en el año 2024, año pasado, según la Comisión Nacional Forestal, se registraron más de 8,000 incendios y hubo más de 1,600,000 hectáreas afectadas, y que si nos volteamos a ver al 2023, corresponde a un aumento en el 60% de estas afectaciones, de esta comparación al 2023. Obviamente estas afectaciones serían muchísimo más si no fuera por las personas encargadas, organizaciones y voluntarios que se dedican a mitigar estos incendios forestales, el cual hubo registro para el 2024 de la participación de cerca de 500,000 de personas en toda la República Mexicana. Esto nos lleva a lo que viene siendo un desafío actual que tiene que ver con los elastómeros o los materiales que se utilizan para el equipo de seguridad que utilizan muchas personas que se involucran en estas actividades de alto riesgo, como lo es los elastómeros que generalmente o son convencionales, son altamente inflamables y no se produce en México el calzado que cumpla con normas internacionales, por lo que se procede a realizar importación de estos materiales, lo que genera un alto costo. Es importante tomar en cuenta aquí que el calzado, la bota de seguridad, la suela existe en el mercado. Sin embargo, por lo menos en la región, no existe registro de que alguien la realice, sino que
la mayor parte del material es importado y se realiza posterior la manufactura de este, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante, más que nada tomando en cuenta la seguridad personal de las personas, ¿no? Estamos viendo que gran cantidad de personas son las que actúan en esto y el contacto con el fuego puede afectar muchísimo, no solamente el calzado común que utilice la gente, si es que no utiliza calzado especial para combatientes de incendios, sino que también proteja la seguridad de la misma persona, ¿no? Los objetivos planteados, empezando por el objetivo general, pues como ya lo mencionó el título, es investigar las propiedades de retardo al fuego en una mezcla elastomérica para aplicaciones como en suela, en calzado para combatientes de incendios forestales. Los objetivos específicos planteados a partir de estos, uno de estos es estudiar el efecto de los aditivos retardantes comerciales en el retardo al fuego y en las propiedades mecánicas. También investigar el uso de las fibras de colágeno, como las provenientes de residuos de la industria del curtido en el proceso de pulido, como adyuvantes en el retardo del fuego. Y pues con esto llevar a cabo una elucidación del mecanismo de retardo del fuego de la mezcla elastomérica que se lleve a cabo. Con esto, la hipótesis que se planteó tiene que ver con la incorporación de los aditivos fosforados en la matriz elastomérica combinados con las fibras de colágeno, como ya se mencionó. Esto tiene varios puntos clave. Uno de estos es que se promueve la liberación de las especies activas que se generan durante el proceso de combustión. Específicamente, estas especies activas corresponden a los aditivos fosforados y también la interacción con los grupos polares de las fibras del colágeno. Esto, a su vez, lo que llevará a cabo sería una inhibición de las reacciones en cadena del proceso de combustión y la formación de una capa fosfocarbonosa protectora que actúa como reductor de la transferencia de materia y energía en el proceso de combustión, haciendo más que nada en esto que el material sea un material que se autoextinga o que tenga resistencia al fuego. La metodología que seguimos principalmente, pues tiene que ver o inicialmente se empezó con el desarrollo de una mezcla elastomérica, en la cual se evaluaron propiedades mecánicas y posterior a se evaluó el efecto de los aditivos retardantes al fuego el efecto de las fibras de colágeno por separado y después se realizó lo que fue la combinación de estos dos, como ya se mencionó antes. Se espera que las fibras de colágeno trabajen como un adyuvante en el retardo al fuego, no simplemente que éstas adquieran excelentes propiedades de retardo al fuego. Entonces, con esto, pues llevar a cabo lo que vendría siendo la caracterización detallada de los materiales formados. En cuanto a la experimentación, empezando por los materiales, empezamos con una mezcla elastomérica que llamaremos ME, que está compuesta de hule natural, poliestireno butadieno y polibutadieno. Asimismo, también los aditivos que en cuestión estaremos evaluando, que se evaluaron más bien, son los retardantes al fuego, que es el dietilfosfinato de amonio y el polifosfato de amonio, ALFI y APP. Asimismo, también, como ya lo mencioné, las fibras de colágeno, que son provenientes de justamente un desecho del proceso de pulido en la industria del curtido que pues, podríamos aprovechar en, en, este, en combinación con los aditivos retardantes. Eh, y pues como componentes de formulación encontramos lo que son activadores, acelerantes y un agente vulcanizador. Para la metodología o para los métodos de obtención, encontramos bueno, más bien el mezclado el mezclado se hizo en fundido mediante la utilización de un mezclador interno Bravender y posterior se realizó la vulcanización en prensa hidráulica con las condiciones señaladas aquí en los puntos. También las formulaciones se llevaron a cabo mediante el uso de PCRs o concentración, más bien las formulaciones se llevaron a cabo en partes por 100 de resina, en las cuales alfi o el dietilfosfinato de aluminio se evalúa en concentraciones que van desde los 170 a 240 PCRs y del APP encontramos, bueno, más bien se valoran entre 140 y 170 PCRs. Para las fibras de colágeno se realizaron la evaluación con dos concentraciones, que es en 10 y en 20 PCRs. Y para la caracterización, pues se llevaron a cabo lo que fueron
pruebas reométricas, la evaluación de las propiedades mecánicas, tanto de tensión, abrasión y dureza, así como pues, lo que principalmente de este proyecto es evaluar el retardo al fuego mediante un método llamado UL, no, un UL94 en lo que viene siendo posición vertical. Y en cuanto a caracterización detallada, pues realizamos lo que fue espectroscopia infrarroja, microscopía electrónica de barrido o SEM, espectroscopía de energía dispersiva EDS o más bien y el análisis termogravimétrico de las mezclas finales. Pasando a los resultados obtenidos de las mezclas, en esta diapositiva encontramos las curvas de vulcanización obtenidas mediante aerometría, en las cuales inicialmente podemos ver la composición de las formulaciones. En este caso, encontramos dos principales o partimos de dos principales mezclas base que fueron evaluadas para propiedades mecánicas, en las que la principal diferencia las tengo, bueno, están numeradas como ME, que se refiere a mezcla elastomérica 1, y ME2, que es mezcla elastomérica 2. Referente ME2 es, en la gráfica vendría siendo la curva que tiene una tonalidad roja y, perdón, negra, y la mezcla uno tiene una tonalidad roja. La principal diferencia entre estas dos mezclas es la concentración o el uso, la cantidad de PCRs que se utilizó tanto de caucho tanto como de SBR, en la cual si vemos en la mezcla 2 ya no utilizamos SBR y esas PCRs que encontramos en la primera mezcla pues las sumamos a lo que viene siendo el caucho natural. Es importante tomar en cuenta aquí que no se está eliminando por completo el polímero de SBR, sino que encontramos un componente en esta parte que se refiere al máster negro de humo, que contiene una mezcla de polibutadieno y poliestireno butadieno. O sea, este máster ya contiene un cierto porcentaje de estos dos polímeros que tenemos en la parte de arriba. Eh, Como ya les mencionaba, las gráficas geométricas nos dan una información muy importante, más que nada correspondiente al grado de vulcanización que pueden presentar las mezclas, es decir, una pendiente mucho más pronunciada en una curva geométrica nos puede decir que el material está teniendo un entrecruzamiento o un vulcanizado más óptimo, eh, mientras que también nos podría estar diciendo el grado de curado que tiene a cierto tiempo del material, es decir, por ejemplo, estar a tal vez 5 minutos y ver el porcentaje de curado que ya presenta este material, y eso ya significa que el material ya se puede retirar o ya es óptimo en condiciones de entrecruzamiento y vulcanizado, ¿no? Eh, para estas gráficas, si bien no vemos mucha diferencia, sí presenta la curva en color negro que correspondiente a la mezcla astomérica 2 o la mezcla que contiene 24 PCRs de caucho natural. Vemos que tiene una pendiente un poquito más pronunciada, lo que nos indica que pues ligeramente hay una diferencia entre las dos. Sin embargo, también se evaluaron lo que ven haciendo pruebas mecánicas de estas dos mezclas, en las que se realizó principalmente la evaluación del módulo de Young, la tensión a la carga máxima, la elongación, la abrasión y la dureza, en la que los principales aspectos que se puede ver y que no hay mucha diferencia es un ligero cambio en el módulo de Young, en la resistencia a la abrasión y la tensión a la carga máxima en el punto de ruptura. No son valores demasiado grandes, pero pues prácticamente tienen un comportamiento muy similar a los dos materiales. Sin embargo, teníamos que escoger uno para poder realizar a partir de ahí nuestra mezcla base, las demás formulaciones, por lo que proseguimos a evaluar nuestras siguientes formulaciones o las siguientes concentraciones con la mezcla elastomérica 2, más que nada porque justamente por mezclado, ¿no? Y aquí ya no estamos mezclando un aditivo más y si el máster negro de humo lo contiene, pues este, y tienen un comportamiento en cuanto a entrecruzamiento similar, pues vimos que podría ser mejor utilizar menor cantidad de componentes. Antes de empezar con un análisis espectroscópico de las mezclas, hay que tomar en cuenta que nuestros aditivos retardantes
no tienen una reacción química durante el proceso de mezclado con la mezcla elastomérica. Es decir, podemos encontrar señales características de la mezcla elastomérica presentes como las de los metilos y metilenos en la mezcla elastomérica como en la combinación de los dos. Eh, si podemos ver, aquí ya se redujo la escala de la mezcla elastomérica, pero si nos vamos a el espectro del aditivo alfi o dietilfosfinato de aluminio, podemos ver que las señales que se presentan características entre 2800 y 3000 y las que presentamos entre los 1250 y 1500 correspondientes a estiramientos y vibraciones de enlaces de fósforo oxígeno, eh, las seguimos teniendo presentes en la combinación de los dos, es decir, lo importante aquí ver es que no existe una interacción química y cómo demostramos esto, pues que no aparecen nuevas señales en el espectro en la combinación de los dos materiales, lo que nos quiere decir que efectivamente el material solamente está actuando como una carga más en el proceso de mezclado y no está alterando el comportamiento químico del material. Si justamente vemos o empalmamos el espectro que contiene el aditivo retardante alfi con la mezcla elastomérica, formamos un nuevo espectro que pues es la combinación de los dos espectros. Caso similar encontramos para la espectroscopía de los materiales o del sistema que contiene polifosfato de amonio, en donde podemos ver que justamente las señales que, que representan comportamientos de estiramiento y flexión de los enlaces siguen estando presentes en la combinación tanto de la mezcla elastomérica como del aditivo retardante. Pasando a lo que viene siendo la microscopía electrónica de barrido del sistema que contiene ALFI, primeramente tenemos una micrografía en la que podemos ver solamente la superficie o la micrografía de la mezcla elastomérica. Prácticamente podemos ver que es una superficie lisa, prácticamente homogénea, en donde podemos encontrar particularidad en la distribución de muchos de los puntos blancos que encontramos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más que nada mediante un escaneo de elementos podemos ver que estos corresponden a una concentración alta de zinc. El zinc, o más bien como lo presentamos nosotros durante la formulación, es óxido de zinc y se utiliza durante el proceso de mezclado como un activador. Entonces, esto es importante verlo más que nada porque de esta forma vemos que el mezclado está siendo eficiente porque hay una distribución de estos componentes prácticamente en toda la superficie de la mezcla elastomérica. Pasando a la mezcla elastomérica que es MEFC20, nos referimos a la mezcla elastomérica que contiene fibras de colágeno con concentración de 20 PCRs de fibras de colágeno, en donde podemos observar especial particularidad en las fibras que podemos observar alargadas, que podemos ver podrían corresponder a lo que vienen siendo las fibras de colágeno que estamos utilizando. Aquí es importante tomar en cuenta algunos puntos. Uno de estos es que probablemente las fibras de colágeno no están actuando tampoco químicamente con la mezcla elastomérica durante el proceso de mezclado. Eso se puede notar más que nada porque justamente hay muchas cavidades o huecos entre la base polimérica, que sería la superficie más lisa que podemos ver en esta sección, y lo que vende haciendo las fibras, ¿no? O sea, se ve que están separadas y no hay una interacción química entre ellas, ¿no? También podemos ver que son muy alargadas y se parecen mucho a cuerdas, ¿no? Y pues las microfibras justamente van formando estas fibras en la superficie. Pasando al análisis, pero ya tomando en cuenta el aditivo de Alfi, podemos ver que las estructuras o morfologías que se presentan, que parecen rocas, un poco más brillantes que otras, podemos aludirlas a lo que viene haciendo el compuesto de aditivo de Alfi, pero hay que tomar en cuenta aquí que, por ejemplo, para la mezcla elastomérica que contiene Alfi,
Aquí estamos refiriéndonos a que tiene 240 PCRs de este mismo aditivo, la mezcla elastomérica. Podemos ver una diferencia muy significativa en la superficie entre las mezclas que contienen el aditivo de Alfi con la mezcla elastomérica, porque si vemos, ya habíamos mencionado que la mezcla elastomérica tiene una superficie más lisa, pero si nos situamos a la micrografía que contiene el aditivo retardante, podemos ver una superficie mucho más rugosa, ¿no? E incluso, como lo mencionaba en los análisis infrarrojo, el material no está actuando químicamente la mezcla elastomérica. Lo podemos ver más que nada porque igualmente vemos lo mismo que con las fibras de colágeno. Hay muchas cavidades alrededor del material, o sea, no existe una interacción entre esta, lo que nos indica que justamente como se pensaba, el material está actuando solamente como una carga y no está actuando químicamente en la mezcla elastomérica. Estas estructuras de Alfie, si vemos, pues, tienen unas dimensiones entre 25 y 70 micrómetros, que son prácticamente partículas muy grandes. Y pasando a lo que viene siendo la mezcla elastomérica, que no solamente contiene 200 en concentración de Alfie, sino que también tiene las fibras de colágeno, podemos notar aquí que existen varias estructuras que igualmente podemos corresponder al aditivo de Alfie, pero hay que tomar en cuenta aquí también que vemos esta pequeña eh, cuerda o fibra que vemos que pues obviamente también podemos ver que no hay interacción de este material con la base elastomérica. Sin en cambio, lo principal que se puede notar en estas micrografías es este cambio de la base polimérica, ¿no? Se ve más áspera, más rugosa en comparación de la mesa elastomérica. En cuanto al mapeo de elementos, seguimos con el sistema que contiene ALFI, la mezcla elastomérica que contiene ALFI. Estas mapeo de elementos, lo que se realiza es un escaneo para visualizar la distribución de cierto grupo de átomos, en donde estas imágenes son prácticamente las mismas, con colores diferentes, solo que el equipo está detectando aglomeración de diferentes átomos. En este caso, en esta imagen está detectando fósforo y en esta está detectando aluminio, perdón. Si vemos estas estructuras que están encerradas, o las aglomeraciones, perdón, de estos átomos, se encuentran muy similares en la posición en la que tenemos la imagen superficial. Estamos hablando de que a esto le están haciendo un escaneo de elementos y lo que se puede ver es esta micrografía. Y justamente vemos estas aglomeraciones tanto en el fósforo como en el aluminio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo aquí importante. No vemos en la imagen superficial más estructuras como las que se ven en esta sección, sino que se puede ver una gran distribución de este material en toda la superficie de la mezcla elastomérica, lo que podría sugerirse que se está fracturando la, las partículas de Alfie se están fracturando en pequeños cristales, entonces, o pequeñas estructuras más pequeñas, entonces por eso es que se ve mayor distribución o distribución un poquito más homogénea en la superficie que solamente utilizando o viendo la micrografía del SEM. Y en comparación con el sistema que contiene APP de la microscopía electrónica de barrido, podemos ver que también encontramos mm, el APP. Esto es un escaneo del polifosfato de amonio, en donde podemos ver estructuras o morfologías mucho más pequeñas a las que corresponden del ALBI. Vemos tamaños de entre 5 hasta 15 o 20 micrómetros, a comparación del ALBI que encontramos hasta 70. Entonces, este es un escaneo de lo que viene siendo el aditivo retardante y este es un escaneo, pero de la mezcla elastomérica con una concentración de 170 del aditivo de APP. Lo que podemos ver es que justamente hay mucha similitud entre las estructuras del APP y las que se encuentran en la mezcla elastomérica. También para esto se realizó un escaneo de elementos, principalmente de fósforo, pues es de lo que está compuesto principalmente el aditivo retardante, que se puede ver más bien una distribución más diferente a- al aditivo que contiene alfa. Y si vemos aquí ya hay estructuras mucho más definidas
Y si vemos el escaneo de elementos, las aglomeraciones no están tan distribuidas como en el aditivo que contiene alfi. Si vemos las estructuras que vemos en la micrografía y en el análisis del mapeo de elementos, pues corresponden las estructuras a la aglomeración de ciertos átomos de fósforo. Entonces, podemos decir que estas partículas corresponden o se podría decir que estas partículas serían las que contienen el aditivo retardante, ya que está compuesto principalmente de fósforo. Otra diferencia que podemos notar mucho es la comparación de la mezcla elastomérica. Aquí la micrografía no muestra una alteración significativa a comparación del otro aditivo. Si vemos ciertas secciones en la micrografía en donde se puede visualizar que hay superficies más lisas y no tanto como en la micrografía de Alfie. Igualmente podemos ver que el material no está teniendo una interacción, el aditivo no está teniendo interacción con la mezcla elastomérica, sino que pues, está funcionando justamente como se piensa, que solamente como carga, y pues se ve que no tiene ninguna interacción, hay estas cavidades o huecos alrededor del material. Y igualmente podemos ver la distribución de lo que les había mencionado, que es el zinc, los átomos de zinc en toda la, la mezcla elastomérica. Pasando a lo que es el análisis termogravimétrico, del sistema que contiene alfi y contiene fibras de colágeno, primeramente nos vamos perdón, al termograma que vemos en la parte superior derecha, en donde vemos que la curva en color rojo, con puntos circulares, presenta mayor estabilidad térmica debido a que degrada a mayor temperatura y no empieza a degradar a menor. Entonces, esto corresponde al aditivo que contiene eh, alfi. Mientras que si hacemos una comparación con el material que es las fibras de colágeno, que es la siguiente curva que vemos abajo, este empieza a degradar a temperaturas mucho menores, por lo que se puede decir que tiene menor estabilidad térmica. Sin embargo, vemos que a pesar de eso, estos gráficos, estos termogramas, nos pueden ayudar a ver o podemos ver la cantidad de residuos que se están generando al final de la prueba, que son a 900 grados centígrados. Son los residuos en porcentaje en masa, en donde podemos ver que el material que menor cantidad de residuos genera es el aditivo retardante de alfi, y de ahí los que más generan estos residuos, pues tienen que ver con la mezcla elastomérica y la mezcla elastomérica que contiene las fibras de colágeno. Pasando a lo que viene siendo la derivada de estas curvas, la derivada nos puede ayudar mucho a ver las etapas en las que se está descomponiendo el material. Más que nada para ver el comportamiento de cómo es que actúa en la tasa de pérdida de masa con respecto a la temperatura, en donde, pues, más que nada podemos ver un punto importante en la disminución del aditivo de alfi, que en combinación con la mezcla elastomérica reduce drásticamente esta tasa de pérdida, ¿no? También podemos ver que si nos vamos esta información la podemos visualizar en la tabla. Vemos que la mezcla elastomérica tiene una temperatura en la que empieza a degradar a 464 grados centígrados, y conforme aumentamos la concentración del aditivo retardante en la parte de la sección de la mezcla elastomérica con aditivo retardante, y pues aquí estamos variando las concentraciones de este mismo aditivo, vemos que esta temperatura va disminuyendo, o sea, se desplaza hacia la izquierda, lo cual pues no es un parámetro bueno. Lo mejor sería que se desplazara a la derecha y soportara temperaturas mejores. También podemos ver particular diferencia en la tasa, y en la cual vemos que la concentración que contiene menos aditivo, que es la de 170, el retardante, presenta una tasa de pérdida mucho menor a comparación del utilizar mayor cantidad de este aditivo, ¿no? En cuanto a el efecto que tienen las fibras de colágeno,
podemos ver que lo que se puede observar principalmente es que las fibras de colágeno eh, generan o más bien resultan al final de la prueba que hay una mayor producción de residuos a 900 grados centígrados. Les menciono mucho esto de los residuos porque muchos de estos residuos están asociados a algunas veces a la estabilidad del material. A veces, si un material genera muchos residuos, pues puede ser bueno para las reacciones de- de inflamabilidad. Eh, Pasando al siguiente gráfico que conlleva el sistema que contiene APP y las fibras de colágeno, vemos que hay un comportamiento más diferente o mucho más diferente al ALFI, en donde podemos ver que el material que justamente tiene mayor estabilidad térmica es el APP. ¿Por qué? Porque está degradando a una temperatura mucho mayor, como vemos, a comparación, como ya lo habíamos visto, de las fibras de colágeno. Aquí podemos ver dos comportamientos diferentes. Uno de estos es que el uso de solamente las fibras de colágeno tienen las fibras de colágeno, perdón, la mezcla elastomérica con el aditivo retardante generan más bien generan residuos muy similares aquí a comparación del alfino. Sin embargo, si nos vamos a la derivada, podemos ver ya más diferencia en las diferentes etapas que cada una de estas presentan, donde vemos que la adición del aditivo retardante en combinación con la mezcla elastomérica, más bien se puede visualizar que hay un desplazamiento de esta temperatura de degradación principal a menor temperatura. Sin embargo, lo más importante aquí que podemos ver es que a comparación del ALFI, vemos que la estabilidad térmica se mantiene con el aumento de la concentración del aditivo retardante. Y pues drásticamente pues, se ve muchísima diferencia en la tasa de pérdida de este porcentaje de masa con respecto a la temperatura. Y aquí podemos visualizar otro aspecto importante que es eh, la, la- aquí se evaluaron dos concentraciones de las fibras de colágeno en 10 y 20. Lo que podemos ver principalmente aquí es que la concentración que tiene, más bien la concentración de 10 produce notablemente más bien más cantidad de residuos a 900 grados centígrados que la utilización de 20, que se podría esperar que fuera al contrario, ¿no? Y igualmente tiene un comportamiento similar la utilización de menor cantidad, o podríamos decir que tiene mejor eficacia la utilización de una concentración de 10 en PCRs de fibras de colágeno que 20. Pasando a la prueba de inflamabilidad la mezcla somática que contiene ALFI, aquí podemos ver unos videos más que nada del comportamiento del material en pruebas de inflamabilidad mediante método de UL94, en donde podemos ver en el primer video es que el material es, como ya los mencionaba al principio, es altamente em, se quema muy rápido. Entonces, el uso de aditivos retardantes al fuego, pues resulta ser una alternativa buena para mitigar este impacto. Sin embargo, si vemos en esta muestra, la liberación de humos es muy drástica. Hay que tomar en cuenta aquí que para estas muestras se evaluaron diferentes concentraciones, en donde se puede ver mucho cambio en los resultados después de la prueba UL94. La prueba UL94 eh, tiene que ver con evaluación de un material en posición vertical, en donde se somete este material a una fuente a una llama o a una fuente de fuego, así, la cual se evalúan el tiempo que permanece esta flama en la probeta. Si el material no cumple con requisitos para clasificación UL 94, como lo es aquí en este caso, si el material o una de las probetas o de las muestras, la llama permanece más de 10 segundos en el material, pues el material pasa a no clasificar, y es algo que tenemos justamente como resultados
en esta clasificación Nobel 94, en donde se evaluaron concentraciones con aditivo retardante de entre 170 y 240 y aún así no se observó que clasificara a ninguno de estos materiales. También es importante tomar en cuenta aquí las afectaciones que tienen las probetas, ¿no? Vemos que incluso se deforman, generan estas tonalidades diferentes y en cambio la mezcla elastomérica base no presenta este comportamiento, entonces se debe al aditivo retardante. Pasando a la prueba de inflamabilidad de la mezcla que contiene polifosfato de amonio y las fibras de colágeno, vemos un comportamiento diferente, más que nada al evaluar concentración de 170 de PCRs del aditivo retardante, en donde vemos que efectivamente el material no se autoextingue más bien, pasando el tiempo de prueba. Si vemos en el video, podemos ver que inmediatamente cuando se retira el mechero con la flama, el material se autoextingue. Algo que vimos para esto fue que justamente esa concentración de 170 PCR del aditivo nos logra una clasificación B0, que es prácticamente dentro de la clasificación de Willis 94 la mejor que hay, ya que pues, la llama o la llama no permanece mucho tiempo en la probeta o en el espécimen analizado. También podemos ver que se evaluó la misma concentración si sumamos la concentración de PCRs, o sea, tenemos 160 PCRs de APP y 10 de fibras de colágeno, nos da la misma concentración del APP, sin embargo, pues se nota que no hubo ningún efecto en cuanto a las pruebas de inflamabilidad. Y en cuanto a las imágenes que podemos ver, pues vemos que el comportamiento de la flama en este material pues es mucho más diferente. Aquí tenemos nuestra probeta que justamente se está evaluando, que no se ve que tenga ningún daño, ningún cambio significativo. Pasando a los resultados de abrasión y dureza, más que nada un énfasis más en lo que viene siendo la abrasión, debido a que la dureza, si vemos el gráfico de la derecha inferior, pues solamente mientras más carga va aumentando la mezcla elastomérica, vemos que aumenta la cantidad, bueno, más bien aumenta la dureza. Sin embargo, si vemos el comportamiento en el mismo, si observamos el comportamiento en la resistencia a la abrasión o qué tanto soporta la abrasión este material, podemos ver que mayor concentración del aditivo retardante produce mayor desgaste o resistencia, más bien produce mayor desgaste. Sin embargo, algo particular aquí que podemos ver es que si utilizamos, si combinamos las fibras de colágeno con concentraciones de entre 170 PCRs del aditivo retardante y 200 PCRs del aditivo retardante, vemos que hay particular cambio en esta resistencia, lo que puede decir que con la concentración de 20 PCRs, pues es prácticamente bueno esta mezcla en cuanto a abrasión. Sin embargo, pues si visualizamos valores que solamente conllevan la mezcla elastomérica y la mezcla elastomérica con las fibras de colágeno, pues tenemos valores menores al 100 o alrededor de los 100. Sin embargo, pues al agregar los aditivos vemos que nos disparamos casi a 700 milímetros de desgaste. Para esto también vemos los resultados de la abrasión para los aditivos que contienen APP, en donde vemos un comportamiento muy similar. El aumento de la concentración del aditivo retardante produce mayor desgaste en el material. Y igualmente aquí importante recalcar que la concentración de 10 PCRs de las fibras de colágeno pues no tiene gran efecto en la resistencia a la abrasión, pero sin embargo evaluar 20 pues sí nos da un valor muy similar a la mezcla isomérica que tiene solamente 140 en concentración de PCRs de aditivo. Igualmente para el comportamiento de la dureza vemos que no hay particular cambio en esta prueba. El aumento de la concentración tanto de aditivo retardante como de las fibras de colágeno nos resulta en un material mucho más duro. Finalmente, para concluir, en el retardo al fuego
tenemos que tomar en cuenta que, pues sí, obtuvimos una clasificación B0 en la probeta que contiene 170 en concentración de PCRs. Hay que tomar en cuenta aquí, muy importante, que esto representa un 51% en masa total de la mezcla. O sea, es muchísima cantidad de aditivo retardante. Es por eso que hay muchísima afectación del material. También vemos que el material de Alfi a mayor concentración, en la que podemos ver que aquí estamos subiendo a 59% en masa de la mezcla total, no muestra ningún efecto en el retardo al fuego en la prueba de UL94. En cuanto al mecanismo, vemos que el APP forma una capa fosfocarbonosa protectora, es decir, que sí autoextingue las flamas, lo que puede decir que es efectivo a esta concentración. Y en cuanto a estabilidad térmica, vemos que el APP reduce la tasa de pérdida entre un 42 y 46% de la mezcla elastomérica en comparación a la mezcla elastomérica, es decir, es mucho más alta la tasa de la mezcla elastomérica. Y en cuanto al alfi, pues el uso o utilizar mayor concentración de este aditivo retardante acelera la descomposición pirolítica mientras más concentración utilizamos. Para las propiedades mecánicas, podemos ver que los aditivos retardantes muestran efecto, pues más que nada negativo en la resistencia a la abrasión. El aumento de la concentración de estos aditivos tiene un serio problema en cuanto al desgaste en esta prueba. Y vemos que también una mayor cantidad de aditivos aumenta lo que ya les mencionaba, que es el material, más bien la dureza en el material. Para visualizar un poco el efecto que tuvieron las fibras de colágeno, como ya vimos, en cuanto al retardo al fuego, la mejor concentración que, o más bien no retardo al fuego, sino estabilidad térmica, podemos ver que la concentración que lleva 10 PCRs aumenta la temperatura de descomposición en combinación con el APP, es decir, que desplaza hacia la derecha la temperatura a la que empieza a degradar el material. Y pues es algo benéfico también porque nos produce ligeramente mayor cantidad de residuos a 900 grados centígrados, así como finalmente el uso de las 20 PCRs, si bien vemos que 10 PCRs resulta ser una concentración buena en cuanto a a la estabilidad térmica, vemos que el uso de 20 mejora la resistencia a la abrasión. Eh, y finalmente, pues esto sería todo de mi parte. De acuerdo, muchas gracias, Aaron, por tu presentación. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, bueno, preguntas, y le damos, ya tenemos manos levantadas y bueno, por cortesía le damos la preferencia o inicial a la doctora Alejandra Chávez. Por favor, doctora, adelante. Ay, doctora, muchas gracias. Nadie se había preocupado tanto por mí. Pues nada, primero felicitarte, Aarón, y pues obviamente a tu asesora por este trabajo tan impresionante. Este, Tengo una recomendación y varias preguntas. Ya saben que a mí casi no me gusta hablar, entonces ya vamos a abrir nuestro podcast ahí para que el Doc Edson y yo, que casi no nos gusta hablar, ahí nos explayemos. Pero bueno, bueno, primero sí, mis felicitaciones. Este trabajo está súper impresionante y mis dos recomendaciones es una, échate el posgrado completo porque esto se ve que que va a tener un impacto muy alto. Y la otra, bueno, ya es en base a la presentación. Yo te recomiendo que le dejes más margen a la presentación de arriba y de abajo porque muchas veces pues se tapa, por ejemplo, en presentaciones virtuales, se tapa la parte de abajo con la cosita esta que sale. Bueno, como la parte de abajo. Ujú. Y en presentaciones presenciales, muchas veces el proyector como que reduce o la pantalla a veces está como muy pegadita. Entonces, esa es mi recomendación. Sí, En cuanto a gracias. mis preguntas, mira, fíjate que yo di cursos de química de polímeros. No estoy tan inmersa en la parte de materiales, pero ya me estoy especializando ahí, ya empiezo a colaborar con grandes de expertos en materiales, justamente en bioingeniería. Entonces, mis preguntas van a ser químicas. Son preguntas tipo examen. Si no te las sabes, no te preocupes, ¿no? Pero ¿por qué quiero hacer esta pregunta? Porque me interesa algo que conecte. O sea, siempre como que conectamos con otros proyectos, ¿no?
¿Sabes químicamente qué es la vulcanización? Sí, químicamente la vulcanización es un proceso en el que se lleva a cabo un entrecruzamiento de la cadena polimérica. Es decir, justamente el agente vulcanizador como el azufre funge como estos precursor de estos enlaces entre la misma cadena polimérica. Ah, perfecto, ya pasaste. Fíjate que se me hizo muy interesante que hablaras de la vulcanización. Yo trabajo con proyectos de sostenibilidad y siempre tratamos como de aproximarnos a lo sostenible, a la a ingeniería verde, aplicaciones que desde el punto de vista de ingeniería sean tangibles, pero también que disminuyan como el impacto, ¿no? Este impacto que tenemos tanto a la salud, al ambiente, etcétera. Entonces, generalmente los polímeros naturales pues se llevan a cabo por medio de vulcanización para que pues el material tenga propiedades físicas como de resistencia y todo esto, ¿no? Pero acá el problemita, ya cumplimos, digamos, ya cumplimos con la parte tecnológica. El problemita es con la economía circular. Después de que esos materiales ya cumplen su función, ¿cómo se pueden pues volver a meter a tu proceso para seguirle sacando todo lo que se pueda? ¿Sabes cómo se podría hacer o cómo se hace? Pues realmente en ese proceso sí no tengo mucha idea, pero no sé si se pueda realizar nuevamente algún otro grado de vulcanización o así, pero no. Exactamente, se llama devulcanización. Entonces ahí te lo dejo de tarea por si te toca una química, como yo en en tu examen. Gracias. Y bueno, porque ¿con quién conecté? Mi esposo trabajó muchos años en Bayer Material Science, acá en Ecatepec, y él estaba en el área de calidad. Ellos hacían como la parte de el análisis de los polímeros, como que hacían sus plantitas piloto en el laboratorio para ya llevarlo a la planta grande. Y él me decía, es que ya me quiero salir de aquí. Le digo, ¿por qué? Dice, es que desperdician así de poliuretano. Dice, haz de cuenta que si no sirve son toneladas, o sea, si no sirvió el producto, si no cumplió con las especificaciones, ay, ya estoy quemando la empresa, ¿verdad? Borren esa parte de quién era. Pero bueno, si no cumplía con las especificaciones del cliente, en este caso Flexi, suelas de zapatos, lo tiraban, o sea, se iba se los compraban, él me contó ya, porque le dije, investígame a dónde se va eso. Y me dijo que lo mandaban a las empresas, constructoras y lo quemaban para combustible, pero pues justo vimos un video tuyo muy bonito, muy didáctico en el cómo se ve el humo, ¿no? Y pues entonces imagínate quemar el poliuretano para hacer combustible, pues es el mismo impacto. Y como te decía, existen procesos como para reciclarlos, la de vulcanización, pero hay también algo que se puede hacer cuando los polímeros no son naturales. En el caso del poliuretano, se puede hacer algo que se llama cross-linking y también se puede reutilizar el material. Ya nada más una cosa más. También otra cosa interesante que quería platicarles es que este proyecto está muy bonito y que lo pueden llevar incluso como, no sé si ya la doctora lo esté haciendo, la verdad. Todavía no me he metido a stalkearla, pero podrían llevarlo, por ejemplo, a recubrimientos de las casas en Estados Unidos que se queman. No, mira, ahí te va a caer acá el varo si encuentran una patente para un recubrimiento, retardante a eso, ¿no? O sea, como que las casas se queman. Hay un video en el que está un señor, todas las casas de allá, pues de dinero, se queda dentro de su casa porque no puede salir porque el fuego está ahí ya en la entrada. Yo dije, ¿cómo no se les ocurre en esas casas hacer como un tipo túnel? O sea, que tú tengas instalado tu túnel y órale, se abre el túnel y vámonos todos, ¿no? Saliendo, pues un túnel con un material retardante al fuego. Esa es una. La otra que también se me vino a la mente, tengo muchas ideas luego. Entonces, por eso que se quede grabado para que, Bueno, como, bueno, ahorita otra conecte con otra cosa. Pero bueno, otra es pues en la industria de la aeroespacial, ¿no? Allá buscan mucho, justamente, no sé si sepas que así salió el teflón, de que ellos estaban buscando un material que pudiera como contener todos estos compuestos radioactivos y pues en toda esta investigación de los materiales pues sale el teflón.
y dices, bueno, ¿qué otra aplicación le podemos dar, no? O sea, los ingenieros somos, no sirvió para esto, ¿para qué otra cosa me sirve? De tirarlo es la última opción y la opción que debemos de tachar de nuestra mente ya, ¿no? Y ya, o ya, ya tengo muchas más cosas que decir, pero pues luego te las cuento. Gracias, Muchas gracias. doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos a tomar en cuenta todas sus sugerencias, observaciones e ideas. Gracias. Bueno, seguimos, tenemos manos levantadas, como decía, entonces continuamos con el doctor Edson. Por favor, doctor, adelante. Sí, no sé si me escuchen, buenos días, sí, sí, Bueno, se me están escuchando. sí, sí, estás. Mira, primero que nada, felicitar tu trabajo es muy bueno, Aarón, y lo único que te quería comentar es que acabo de ver de lo que pasaste, una gráfica que me llamó mucho la atención de temperatura, que era una función constante, después decrecía, después hacia otra meseta. ¿Me la podrías poner, por favor, nada más para preguntarte unas cosas de ahí? Sí, esta que está aquí. Ahí veo, por ejemplo, estas curvas obviamente se presentan en muchos lados, por ejemplo, en reología, en la parte de viscosidad, donde tienes un primer plató, después sigue una parte donde es monótona decreciente hasta un segundo plató, que es más o menos los puntos experimentales que tienes ahí. Pero también nosotros vemos la parte de las resonancias, que son más o menos las figuras que tienes ahí, que es una curva tipo campana de Gauss o la forma y todo eso. Entonces, mi pregunta es que en algunas se presenta solo una resonancia dominante o una campana. ¿Por qué, por ejemplo, en otras, por ejemplo, como la morada, se presentan dos zonas de exactamente, un máximo y después hay una transición que es una cúbica, más o menos comportamiento, y sigue otro máximo? ¿Qué representa esa transición en términos de la temperatura? Y por qué en unas se presenta solo una unimodal y en las otras bimodal, si lo quisiéramos poner así? Te agradezco muchísimo la gentileza de que conteste esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues más que nada, las diferencias justamente en estas curvas se refieren a que justamente no todos los materiales de compuestos, por ejemplo, en esta curva nos referimos a las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno están compuestas por diferentes compuestos que degradan a diferentes temperaturas. Es por eso que se encuentra que unas tienen mayor desplazamiento hacia temperaturas más estables o temperaturas mayores que algunas otras. De hecho, justamente en este gráfico podemos ver que incluso a temperaturas menores a 100 grados centígrados vemos también una pequeña curva que bien para esto sí, sí se puede responder porque eh, bien, no sé cómo esté estructurado o todo de lo que está estructurado completamente las fibras de colágeno, pero principalmente esta curva antes de los 100 grados centígrados se debe justamente a la evaporación de agua o compuestos volátiles de bajo peso molecular. Entonces, principalmente más que nada es de eso. Y no sé qué. En cuanto a las demás, pues cada una tiene diferente estabilidad térmica. Por ejemplo, la mezcla elastomérica es una mezcla ternaria que tiene justamente, pues como lo mencionaba, tres componentes de hule, que uno es el polibutadieno, el poliestireno butadieno y el caucho natural. Uno de estos tiene una estabilidad térmica bueno, más bien mayor a las otras dos. Es por eso que se pueden ver que hay cuñas desplazadas más bien curvas más desplazadas a la izquierda y otras hacia la derecha, que se refiere más que nada a que se están degradando primero algunos compuestos menos estables que otros. Muchas gracias, Aaron. Eh, Vamos a seguir y muchas gracias, doctor, por la pregunta. Continuamos con el doctor Fausto, por favor, adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, Aarón, yo también te felicito por el excelente trabajo y la presentación.
Espérame, déjame apagar mi micrófono. Bueno, yo lo que te quería preguntar es, primeramente, ¿qué es un elastómero? Si nos podrías comentar, por favor. Sí, con elastómeros, pues a lo mejor no tengo una definición muy amplia de esto, pero nos referimos a compuestos termoestables, es decir, compuestos que en cuanto al comportamiento térmico no suelen fundirse, sino que a ciertas temperaturas se degradan en lugar de realizar este proceso. Exacto, y eso lo hacen por lo que te comentaba la doctora Alejandra Chávez, pues son polímeros que están reticulados, ¿no? O sea que están vulcanizados y por esa razón tienen esa propiedad. Entonces, ahí lo debes de ligar, ¿no? La idea. Y con respecto a Sí. la reología, no sé si puedes poner otra vez la gráfica de reología que pusiste, o reometría. Ok. Ahí, esta prueba, ¿en qué equipo la hiciste o cómo se llama el equipo? Es un rómetro para hules, para vulcanizado. Ok. ¿Y qué sería el torque o cómo nos puedes explicar qué es el torque y por qué lo mides, ¿no? Sí, sí, más que nada, justamente este torque aumenta, más que nada porque el material está sometido, es un proceso de justamente ya vulcanizado, en donde se somete a presión y temperatura. Este torque nos quiere decir más que nada el grado de entrecruzamiento que está habiendo durante un tiempo. Entonces, un mayor torque nos quiere decir que hay un mejor vulcanizado. Ajá. Recuerda que en un polímero el peso molecular está relacionado con la viscosidad. Entonces tú aquí indirectamente estás midiendo la viscosidad, pero la estás midiendo a través de esa propiedad que es el torque. Nada más que el torque pues, es la fuerza por una distancia. Nada más recuerda eso por si te preguntan, que es una medida indirecta de la viscosidad, pero es una fuerza por distancia, o sea, es digamos como un esfuerzo que estás midiendo en el equipo y a mayor esfuerzo, pues mayor peso molecular. ¿De acuerdo? Ujú. Gracias. Bueno, finalmente te iba a preguntar de tus gráficas de dureza. Te pusiste unas gráficas de barras al final de dureza. Ahí, Sí, yo me imagino que la prueba de dureza, no sé si tú me puedas decir, ¿la haces una vez o la haces varias veces y sacas un promedio? claro. La prueba de dureza se realiza mediante unas probetas que son cuadradas con dimensiones de 5 por 5. Estas probetas Ujú. tienen que medirse, de hecho justamente se miden diversos puntos en estas, en donde pues más que nada, como la probeta es cuadrada, se evalúan puntos cercanos a las aristas o a las orillas y un punto central. El valor de la dureza es el promedio de estas 5 mediciones. Entonces, ¿sabes qué te falta? Te faltan las barras de error. Yo te recomiendo que incluyas las barras de error en estas gráficas. Esa es Sí, la sí, una recomendación y disculpa con ahí eso con eso. termino. Sí, Mu- gracias. No, no te Muchas preocupes. gracias, doctor. Gracias, Y doctora bueno, Guadalupe. gracias a ti, doctor, por las preguntas y las recomendaciones. Y finalizamos con el doctor Enrique García, que ya estamos en tiempo. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lupita. Bueno, Aaron, al igual que mis compañeros, te felicito por el trabajo, tanto a ti como a tu asesora. Felicidades, Lupita, un trabajo bastante amplio y extenso. Y tengo Gracias. algunas preguntas, como diría la doctora Alejandra, de examen de cajón, ¿verdad? ¿Por qué no me sacaste la TG, la temperatura de transición vítrea? Disculpa que te dé la vuelta, pero es que tengo un monitor más amplio del otro lado y uno ya carece de buena visión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues realmente pues, los principales parámetros que procedimos a sacar fueron pues, los que reportamos, o sea, nunca, pues no me llegó a la idea poder realizar
o sacar este valor. Bueno, ahí te va. Sacas la TGA por lo mismo que te acaban de explicar los doctores. Tienes un proceso de entrecruzamiento. Al tener un proceso de entrecruzamiento, no tendrías la posibilidad de identificar una transición vítrea, que es la temperatura de TG para los materiales. Algo que me llamó la atención, ¿por qué tus IRs están en absorbancia y no en transmitancia? Pues más que nada porque ya no, bueno, así ya no los cambié, pero sí así los dejé. Bueno, lo correcto es que los pusieras en transmitancia, es como se observan mejor. Sí, Y bueno, yo creo que para trabajos futuros, si tú me pones la microscopía de barrido, por favor, Aaron. sí, Eh, la que sigue, otra, esta. Si tú te das cuenta, a lo mejor lo que te convendría hacer es tener una partícula mucho más pequeñita del retardante del fuego para ver que tuviera un mayor poder de retardo, ¿no? ujú, La otra que yo te recomendaría también es que vieras si en verdad tu proceso de mezclado está siendo tan eficiente, porque yo estoy viendo que es bastante ineficiente el proceso de mezclado a través de las microscopías. Veo muchas cavernas, o no tienes la temperatura adecuada de mezclado, o hay algo dentro del tambor que no te está dejando llevar a cabo el proceso de mezclado como tal, ¿no? Y de las fibras de colágeno, probablemente convendría tener tamaños de fibra más pequeños para que no fueran tan largos y aumentar también las áreas de contacto, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, Aaron. Muchas felicidades a ambos. Don Lupita, felicidades. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor, por sus preguntas y recomendaciones y nos van a ser muy útiles las de todos. Les agradezco muchísimo. Yo solamente quiero tomarles 10 segundos de su tiempo porque quiero también felicitar a Aarón por su trabajo. Créanme que ha trabajado muchísimo. Prácticamente en 4 meses ha hecho todo esto y no nada más en el laboratorio, que ha demostrado gran responsabilidad, sino también en la teoría se ha aplicado muchísimo. Muchas gracias, Aarón, por tu trabajo y por la Gracias. confianza para dirigir tu proyecto, con el que, bueno, finalmente, pues es el proyecto que Aarón presentó, es para graduarse con Defensoría de Proyecto, que es una modalidad en la Universidad de Guanajuato un poco similar a lo que antes era una tesis, pero no exactamente una tesis, solo que si logra titularse con esta modalidad, pues va a tener una mención especial en su título y no todos los estudiantes, sobre todo en la Universidad de Guanajuato, ya no está esa modalidad, entonces ya muy pocos estudiantes deciden esa modalidad y es por lo que doble felicito a Aarón por esta decisión. Y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta donde sé, este es el último seminario del año 2025. No sé si el doctor Fausto nos va a Perdón, dar Lupita, indicaciones cuando no sé iniciamos. si hay un comentario en el chat, no sé si lo veas o si prefieres que Ah, lo lea yo. perdón, no lo vi. Ah, de la ingeniera Alejandra Chávez, felicidades por la presentación. Y la pregunta es, ¿por qué decidió utilizar óxido de zinc? Y si hay Alejandra otro, Mendoza, perdón, me equivoqué. perdón. Es de Alejandra Mendoza, me equivoqué ahí, perdón. Ah, bueno, Alejandra Mendoza, pregunta por qué se decidió utilizar óxido de zinc y si hay otro compuesto que lo pueda sustituir o optimizar. Yo brevemente le contesto a la ingeniera, sí puede haber otro tipo de óxido de zinc, solo que nosotros, por la experiencia de un colega aquí en CIATEC que trabaja mucho con hules y ha trabajado con suelas, nos enfocamos en una mezcla elastomérica con propiedades que cumpla para las suelas. Entonces, la mezcla sin aditivos cumple perfecto para las normas de suelas aquí en México y fue como nuestro punto de partida, pero como ya lo mencionaron, hay muchísimas cosas que estudiar en este trabajo. Sí, Sería gracias. Pues todo nada por mi más parte. agradecerles, sí, pues nada más agradecerles a todos, tanto a los asistentes como a los coordinadores de los seminarios. Sí, como dijo la doctora Lupita, ya este es el último seminario del año.
Y pues regresamos en enero, ya les estaremos avisando. Y muchas gracias, felices fiestas y pues que tengamos felices vacaciones todos. Gracias, gracias a Gracias. Muchas todos. gracias. Gracias Adiós. Hasta Felices luego. fiestas. Hasta Un fuerte luego. abrazo a todos. Saludos a todos. Saludos, Mari. Saludos, abrazos, felices fiestas.